Limpiaparabrisas. Cada uno de ellos encubre algo. Por eso se mueven tan sincronizados, como los ciervos con botas negras de goma. Se levantan para volver a acostarse, calzados en un instante. Pedazos de lodo, gotas, gotas, insectos aplastados, limpian sin poder borrar, porque no hay quien pueda concederles el poder del perdón. Su objetivo de una visión clara es un engaño total. Nadie se libera en la huella de los reflejos del mundo. Por el parabrisas se deslizan, no se sabe dónde. Tu culpa es transparente, impermeable, atestada. Apenas cuando se estrella en polvo, olvidas que existes. Me interesa empezar la charla con Alex, leyendo uno de los poemas, primero porque en uno de estos versos de Limpiaparabrisas hay una formulación que me parece muy interesante, máxime tratándose de una traducción y de traducción de poesía. Cito nuevamente: su objetivo de una visión clara es un engaño total. La visión clara es un engaño total. Hay aquí una oposición entre la noción de transparencia, digamos una comunicación inocente, un limpiaparabrisas al despejar la suciedad, lo que obstruye la visión del parabrisas, produce una nueva ilusión, que el parabrisas no existe, que el parabrisas no está entre medias, que nosotros estamos viendo lo que está del otro lado sin que algo se interponga. Esta sería la transparencia entendida como una especie de comunicación inocente, es decir, en el caso de la traducción de poesía, la idea de que perfectamente puedes pasar, puedes transferir un poema en esloveno a un poema en español sin que haya mayor problema. Por otro lado, comienza también en el mismo poema el problema. El concepto opuesto a transparencia no es opacidad, sino nitidez. Y la nitidez respecto al idioma tiene que ver con una sorpresa frente a lo que uno cree familiar. Es un poco, en el prólogo del libro, que además debo decir que es estupendo, que realiza un análisis sumamente minucioso, del que Ricardo retoma elementos cruciales en su texto, menciona esta noción del psicoanálisis de lo siniestro que en lengua alemana se compone poniéndole a familiar una partícula privativa. Es decir, aquello que nos resulta familiar, pero de alguna manera cobra un nuevo sesgo. Este registro de lo siniestro tiene mucho que ver con el asunto de la nitidez y con la traducción, para mí, en el caso de la sorpresa de lo que se cree o de lo que se supone familiar, porque acaban ustedes de escuchar un poema en español, una lengua que a nosotros nos es perfectamente familiar, y habrán encontrado que en apariencia no hay un mayor sobresalto. Si acaso la descripción del funcionamiento de una parte de una maquinaria, el limpiaparabrisas, con una función específica, despejar la visión, pero conforme va avanzando el texto comienza a producirse esta sensación de extrañeza. Parece muy nítido y sin embargo hay algo detrás de ello. Y yo quiero comenzar platicando sobre esto. Lo que está detrás de ello es que no está escrito originalmente en español. Se trata de un texto pasado de una lengua a otra. Hay tres aspectos, para no alargar mucho la pregunta, que Ezra Pound mencionaba a propósito de la poesía: el juego con las imágenes, el juego con los sentidos y el juego con la melodía, con el sonido, con la música del poema. Dice que en la traducción siempre se pierde algo, siempre hay que sacrificar algo. Conservamos el sentido, sacrificamos la forma, tratamos de pasar ciertos juegos formales de un idioma a otro. En uno de los versos que citó Ricardo, por ejemplo, había un cierto juego de palabras que sería interesante oír en el idioma original y luego volverlo a oír en español. El caso es que pareciera que la traducción siempre tuviera que optar por sacrificar alguno de estos elementos, o dañar, o transformar, o transmutar alguno de estos elementos. Alex habla español. Mi primera pregunta, mi primera duda fue:
esta distancia que yo percibo como lector en español respecto a mi lengua que me es tan familiar, me sorprende muchísimo y quisiera indagar a propósito justo de su postura respecto a la lengua eslovena. El epígrafe misterioso de tan familiar, es decir, siniestro, que mencionaba Ricardo, no existe palabra para cada cosa. Pareciera una afirmación normal, ¿no? O sea, dices, bueno, hay cosas, van surgiendo nuevas cosas, las palabras van surgiendo tras ellas, pero este desajuste entre palabra y cosa, después cambia, es decir, tenemos un limpiaparabrisas intermedio porque hay un desajuste entre palabra y palabra también. Existe una palabra para cada palabra, existe una palabra en español para cada palabra en esloveno. ¿Cómo te oyes, cómo te lees en español?